Las predicaciones están yendo a pique en las encuestas. Al parecer, cada día más personas claman por ponerle un fin a la predicación de doctrina y verdad y reemplazarla por algo menos dogmático y menos confrontacional. Leí unos artículos hace unos meses acerca de un pastor que inventó una reunión de tan solo 20 minutos. Él le dijo a la prensa: de esta manera, uno tiene el tiempo de oración, un par de himnos, la Santa Cena, la bendición, y ya estamos camino a casa. Otro pastor, en este caso de una mega iglesia en la costa occidental, dijo lo siguiente: ya nadie quiere escuchar a un predicador decir, abran sus Biblias en tal o cual pasaje, mientras aburre a la congregación con su mensaje. Así que cambia la predicación por algo que sea más interesante, como una presentación multimedia, un panel de discusiones o un foro. De esta manera, se transforma la iglesia en algo más liviano y cómodo, sin confrontar ni desafiar, y desde ya nadie se para y habla como un representante de la verdad absoluta. Los medios seculares han identificado a este tipo de iglesias, que están en alza, como las Mac iglesias, comida rápida para el alma, y uno la puede obtener de una manera como él quiera. No obstante, el patrón que tenemos en las Escrituras es todo lo opuesto. La palabra predicar y la actividad de predicar es un mandato bíblico. Los ejemplos escriturales incluyen, por ejemplo, Mateo capítulo 4. Nuestro Señor Jesús comenzó a predicar y dijo en el versículo 17, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». En Marcos capítulo 16, versículo 15, Cristo le dijo a sus discípulos, «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura». En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7, Pablo dice, «Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad». En 1 Corintios, otro pasaje, capítulo 1, versículo 23, leemos, «Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura». Otro pasaje más, Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, leemos, «Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». Imagínese que en el momento en el cual muchos en el mundo religioso dicen que el predicar el Evangelio es algo pasado de moda, las Escrituras honran y elevan el método y la práctica de predicar la palabra de Dios. Me pregunto, ¿por qué es importante poner en alto la predicación y enseñanza de la palabra de Dios como método perpetuo de la Iglesia? Vaya a 2 Timoteo, por favor, capítulo 4, versículo 2, en donde se nos advierte en cuanto a lo que sucederá al reemplazar la predicación por algo menos autoritario. Pablo le encarga solemnemente a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Se acuerda de ese pasaje? Literalmente le está diciendo, quédate en tu puesto. Ahora, ¿qué significa, Timoteo, que debes predicar? Continuemos con el versículo 2 de 2 de Timoteo capítulo 4. Significa redarguye. Esta palabra griega significa probar con suficiente evidencia la verdad de la Escritura, de manera que el que escucha llegue al punto de confesión o se convenza del pecado. Predicar no solo significa redarguir, sino también reprender. Esta palabra lleva la idea de una censura directa. El Señor Jesús usa la misma palabra al reprender a los demonios. También predicar significa exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra exhortar o parakaleo es la misma palabra griega que explica el ministerio del Espíritu Santo. Él es el parakletos, o sea, viene a nuestro lado y nos anima y urge a que sigamos adelante. La labor del predicador es la de complementar la obra del Espíritu Santo de Dios.
Pero viene a mi mente otra pregunta. ¿Qué sucede con una generación a la cual le falta el ministerio de la predicación de la palabra? Continuemos leyendo los versículos 3 y 4 de 2 de Timoteo, capítulo 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Si existe un pasaje que describe a nuestra generación, es este. Por ejemplo, ¿vida en otros planetas? Eso es un mito. ¿Naves espaciales listas para raptarlo? Otro mito. La verdad canalizada por medio de guías espirituales, un mito más. ¿Uno tiene las respuestas dentro de su propia divinidad? Otro mito. Una revista semanal sacó una campaña publicitaria que tenía como eslogan esto, escuche bien: dentro de cada uno de nosotros hay un chico anhelando reconectarse con la naturaleza. Eso es un mito. La verdad es que cada persona anhela la verdad de Dios y buscando cualquier otra cosa va a sentirse vacía. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es enseñar y predicar la palabra de Dios. La verdad es que cuando esto se hace, raramente habrá una audiencia que no esté hambrienta por la verdad. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, regresemos a Hechos. Me parece interesante que en el libro de los Hechos, el autor inspirado del libro, Lucas, nos da los mismos sermones idénticos. Por ejemplo, tenemos el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, el sermón de Esteban, Hechos capítulo 7, el primer sermón de Pablo, Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, Lucas también nos habla de bastantes cosas que sucedieron por primera vez. Permítame compartirlas con usted. Encontramos el primer viaje misionero. Hechos capítulo 13 leemos en cuanto al primer viaje misionero. Fíjese en los versículos 13 y 14, por favor. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Pablo, Bernabé y Marcos están de viaje por las ciudades de la provincia romana de Galacia. Eventualmente Pablo enviaría una epístola a las iglesias en esos mismos poblados, la epístola a los Gálatas. Pero no solamente está el primer viaje misionero, sino también el primer desertor. También leemos de un desertor en el primer viaje misionero. Allí en el versículo 13 del capítulo 13 dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este es el comienzo del conflicto que se va a desencadenar luego en Hechos capítulo 15, causando la división entre Pablo y Bernabé. Cuando lleguemos a Hechos 15, vamos a hablar en cuanto a la deserción de Juan Marcos. Voy a mencionar que algunos creen que él se fue porque estaba enojado porque Pablo se había convertido en el líder y su tío Bernabé pasó a ser el acompañante. Pero note el cambio sutil del orden de los nombres en el pasaje. En capítulo 11, versículo 30, dice Bernabé y Saulo. Capítulo 12, versículo 25, Bernabé y Saulo. Capítulo 13, versículo 2, Bernabé y Saulo. Después de este punto, sin embargo, vemos que el resto de la relación es, capítulo 13, versículo 13, Pablo y sus compañeros. Capítulo 13, versículo 42, Pablo y Bernabé. Capítulo 13, versículo 50, Pablo y Bernabé. Quizás Juan Marcos se enojó porque su tío ya no era el líder, el vocero, entonces se fue. Sin embargo, Pablo y Bernabé siguieron adelante. Estamos viendo en este libro de Hechos, capítulo 13, donde Lucas está mencionando unas cuantas cosas que sucedieron por primera vez. Vimos el primer viaje misionero, vimos el primer desertor, pero ahora déjeme mostrarle el primer sermón misionero. Continuemos.
con Hechos capítulo 13 para leer lo que pasa a ser el escenario del primer sermón misionero. Comencemos con el versículo 14. Dice así: ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Hasta ahí la porción de la palabra. Fíjese que Pablo no se metió en la sinagoga con sus pistolas evangélicas diciendo: oigan, esta sinagoga ya es algo del pasado, ahora hay que convertir esto en una iglesia. No, por favor. Pablo se puso a entera disposición de Dios y después permitió que Dios le abriera la puerta para el ministerio. Fíjese en el versículo 15, dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Quizás alguien le pasó una nota al líder de la sinagoga que decía: hoy nos visita un rabino de Jerusalén. Creo que estudió con el gran maestro Gamaliel. No era algo fuera de lo común que un visitante se dirigiera a la congregación, pero uno puede imaginarse lo que debe haber pasado por las mentes de Pablo y Bernabé al escuchar esas palabras. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Me da risa el pensar si tenéis. No se equivoque, Pablo no fue a la sinagoga un día de reposo esperando que alguien lo invitara a cenar. Él no asistió para intentar discutir cuestiones relacionadas con los debates y las facciones samai de los fariseos. Pablo fue a predicar de Cristo. Ahora, recuerde, Pablo no tenía ni un solo libro del Nuevo Testamento, así que comenzó con el Antiguo Testamento. Podemos notar 2 puntos del sermón de Pablo. Dividí el sermón de Pablo en 2 puntos. Primero, Pablo apunta a la historia de Israel como nación. Fíjese en los versículos 16 al 18. Dice así: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Hasta ahí la porción de la palabra. Imagínese, Dios les soportó por 40 años. Los israelitas lo único que hicieron fue quejarse, nunca estaban satisfechos. Dios, a causa de su pacto y fidelidad a su palabra, no los desechó. Sin embargo, este versículo provee una perspectiva alarmante desde el punto de vista celestial, porque dice: y por un tiempo de 40 años los soportó en el desierto. Viene una pregunta a mi mente. ¿Puede ser que Dios esté diciendo lo mismo de usted en este momento? ¿Es posible que Él esté diciendo que todo lo que usted hace es quejarse, quejarse y quejarse? ¿Usted no está feliz con la manera en que Dios maneja su universo, así que le responde con todo excepto gratitud? Es para pensar. El único, el cual en este momento está en el trono, con querubines clamando: santo, santo, santo. El que está rodeado de criaturas aladas que declaran su majestad. El que mantiene el orden del universo en su soberanía y hace que las cosas sucedan según su voluntad. El que se ha sentado junto a nuestro Redentor. Este es a quien nos quejamos. Este es aquel a quien nos atrevemos a cuestionar. ¡Qué tremendo! Cuando llegue al cielo, no quiero que Él tenga que decir: este es el hombre que tuve que soportar, sino que yo sea ese hombre con el cual pude obrar. Ojalá que sea así. ¿Qué dirá Dios de usted? ¿El que soportó o el que pudo trabajar hombro a hombro? Continuemos con los versículos 19 al 22. Dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años.
Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hasta ahora Pablo estuvo cantando una canción que los de la sinagoga querían escuchar, la historia de un pueblo y su amado rey David. Sin embargo, ahora Pablo hace un cambio en su exposición, en el cual introduce al hijo de David, su Redentor y Mesías. Fíjese en el versículo 23. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ni bien pronunció esta declaración estremecedora que Jesús es el Mesías, Pablo llama inmediatamente a un testigo al banquillo. Como evidencia, se trata del ministerio de un profeta del Antiguo Testamento, o sea, Juan el Bautista. Continuemos con los versículos 24 al 27, donde dice la palabra de Dios. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Se dio cuenta de eso? Pablo les está diciendo: ustedes leen la Biblia todos los días y aún así no la conocen. Tienen a los profetas declarando todo acerca de él, que era descendiente de David, nacido en la pequeña aldea de Belén, crucificado en una cruz, resucitado de los muertos, dado el trono de David, etcétera, etcétera, etcétera. Cada día de reposo escucharon la lectura, pero no estaban prestando atención. Eso les dice Pablo allí. Una gran parte de mi problema, y del suyo seguramente, es que tenemos la misma habilidad de escuchar la palabra, pero no aplicarla. O sea, leemos la palabra, pero la aplicamos a alguna otra persona. Escuchamos la palabra, estamos rodeados de la verdad, pero no estamos escuchando a la verdad, por lo cual no somos reformados por esa propia verdad. Lo podríamos llamar escucha selectiva. Mi esposa se queja de eso de vez en cuando. Hay veces en que me está hablando y ve que mis ojos brillan y no estoy escuchando más nada. Estoy en mi mundo. Ella me pregunta: mi amor, ¿qué te acabo de decir? Y seguramente me pone en un aprieto. La vez pasada estaba mirando un programa televisivo con mi hija pequeña. Era uno de esos que pasan videos caseros graciosos. En el video se podía ver una ceremonia de casamiento muy formal. La iglesia se veía muy sobria y estaba absolutamente llena. El reverendo estaba junto a la pareja en el altar. Uno se daba cuenta que el novio estaba en otro mundo, con la mirada perdida completamente. Él miraba el suelo mientras el pastor hablaba. Finalmente el pastor dijo: ¿hay alguien que esté en contra de que esta pareja se case? Hable ahora o calle para siempre. Luego de un silencio, se ve que el novio bajó de las nubes y pensó que era el momento de dar el sí, cosa que hizo. No estaban casados aún, y él no estaba escuchando. Cuando hablamos de instrucción bíblica que conviene personalmente y desafía, por lo general, tendemos a hacer oídos sordos y perder la aplicación de la verdad a nuestras vidas. Piénselo. La generación de Pablo perdió porque no quiso escuchar la palabra, su Mesías. La pregunta es entonces: ¿qué está perdiendo usted hoy a causa de no escuchar? Fíjese en los versículos 28 al 37 de la palabra de Dios. Dice así la Biblia: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro.
Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Pablo ha predicado cosas que ellos nunca escucharon. Lo oyeron aplicar el Antiguo Testamento de forma tan clara que están apabullados por esa verdad. Veamos dos palabras claves. Ahora, Pablo en persona les aplica el mensaje con dos palabras claves. Versículo 38, miren lo que dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. La primer palabra clave es perdón. Esta es una proclamación nueva, completamente nueva. Hace poco le testifiqué a un hindú. Eventualmente pude decirle: Señor, una de las cosas más importantes que separan a su religión de la mía es que usted no tiene perdón de pecados. No existe nada en su fe que se ocupe tan solo por uno de sus pecados. De hecho, su próxima vida en la tierra será un pago por los pecados de su vida presente. Pero todos mis pecados han sido pagos por Jesucristo, quien me ofrece el perdón completamente. Él meneó la cabeza y dijo: Lo que dice es verdad. Pablo allí declaró que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. La próxima palabra clave la encontramos en el versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La segunda palabra es la palabra griega dikautuné, que se traduce justificado. Tal vez usted se pregunta, ¿qué significa ser justificado? Se trata de un término legal, significa ser declarado justo. Varios años atrás iba con el auto por una de las autopistas locales. Ahora, el auto que estaba manejando no era mío y tenía unas ruedas que eran más grandes de las que vienen de fábrica, lo cual causa que el velocímetro no esté calibrado. Yo estaba yendo a 10 kilómetros por hora más de lo que se pensaba. O sea, que iba a 110 en vez de ir a 100. Bueno, la velocidad máxima era de 90, así que definitivamente estaba en falta. Una patrulla policial me detuvo y me dieron una infracción. Para poder minimizar la pena decidí apelar a la corte. Mientras estaba esperando junto a otros conductores que recibieron multas, mi esperanza era que el juez cambiara mi multa por una fianza. Al pagar una fianza, eso no quedaría en los registros, cosa que causaría que la cuota del seguro no aumentara. Cuando me tocó el turno, me acerqué al escritorio, el juez estaba escribiendo algo y me dijo: «Le estoy haciendo un gran favor». Yo le respondí: «Gracias». Sin explicación alguna, él me dijo: «Ahora puede irse, y espero que sepa que le estoy haciendo un gran favor». Yo no sabía de qué estaba hablando, pero todo parecía muy positivo. Él replicó en voz alta: «Le estoy haciendo un gran favor». Usted no va a estar ante Dios un día y va a escuchar decir: «Mire, esta lista de pecados, ¿sabe qué? Voy a hacerle un gran favor y lo voy a dejar entrar, pero recuerde, le estoy haciendo un gran favor». Usted no va a escuchar esto. Hacer un favor y declararme justo o justificarme son dos cosas muy diferentes.
permítame ponerlo de la siguiente manera. Para que ese juez en ese juzgado me justificara, siendo yo culpable de exceso de velocidad, él me tendría que haber dicho: escuche, voy a borrar su nombre de esta infracción policial y voy a escribir mi nombre en ella. Al hacerlo, su crimen es imputado a mí y mi inocencia es imputada a usted. Eso es justificación. ¿Lo entendió? Vaya a Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, donde dice la palabra de Dios así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En otras palabras, Dios cambió los nombres en el reporte criminal. El nombre de Cristo se escribió en el encabezado de su lista de pecados. Cristo pasó a ser, por decirlo así, el criminal, y usted y yo, los inocentes. Pedro escribió en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo tomó toda nuestra vileza y nos dio su virtud. Él mismo cargó con nuestra perversión y nos dio su pureza. Ahora, los que hemos creído en Él, estamos justificados en Cristo, como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la increíble gracia de Dios. Ahora no sé si recuerda, pero aquí en Hechos capítulo 13, Lucas también nos habla de bastantes cosas que sucedieron por primera vez. Estuvimos viendo el primer viaje misionero, el primer desertor, el primer sermón misionero, y déjeme mostrarle ahora la primera persecución misionera. Regrese a Hechos capítulo 13, por favor. Allí veremos la primer persecución misionera. Fíjese en los versículos 40 al 47, donde dice la Biblia así: mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volveremos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese es el final del mensaje. Ahora que se vean los resultados. El resultado de la palabra de Dios. El resultado o el producto de este mensaje es doble. Permítame compartirlo con usted. El primer resultado es la aceptación y regeneración. Fíjese en los versículos 48 y 49. Dice la Biblia: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, el primer resultado de la predicación de la palabra de Dios es aceptación y regeneración de las personas. El segundo resultado de este mensaje es la oposición y el rechazo. Mire en el versículo 50, dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé,
y los expulsaron de sus límites. Los expulsaron. Implica que fueron golpeados, siguiendo la costumbre de aquellos días, y luego, literalmente, fueron arrastrados fuera de la ciudad. Continuemos con el versículo 51. Dice: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Los misioneros se estaban declarando simbólicamente limpios de toda responsabilidad en cuanto a la incredulidad de la ciudad. La ciudad había escuchado. Versículo 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé habrán dejado a los nuevos creyentes, pero el Espíritu Santo no los dejó. John Phillips escribe así: los judíos habrán echado a los siervos de Dios, pero no pudieron echar al Espíritu de Dios. Me encanta esta frase. Dice así John Phillips: los judíos habrán echado a los siervos de Dios, pero no pudieron echar al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hubieron personas en esta ciudad que escucharon el mensaje, la predicación del Evangelio, y creyeron. ¿Qué estamos predicando hoy en día? Me pregunto. ¿Estamos predicando realmente la palabra de Dios como es? ¿Estamos predicando realmente el mensaje verdadero de la palabra de Dios? ¿O estamos tratando de cautivar a las personas? ¿Estamos tratando de decir cosas agradables a las personas, pero no les estamos predicando el Evangelio? Como dije una vez, hay muchas personas que se están ahogando en este gran mar, y lo que estamos haciendo es dándoles clases de natación. Estamos calentándole el agua para que estén más a gusto allí, pero no le estamos tirando el salvavidas para que esas personas puedan ser rescatadas, restauradas y vueltas a ese lugar del cual han caído, a ese lugar de ser una persona restaurada, justificada, salvada completamente por la obra maravillosa de Jesucristo. Le pregunto, ¿está predicando el Evangelio? ¿Está predicando el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Aquel que habla de que somos pecadores, aquel que habla de que la paga de nuestro pecado es la muerte, aquel Evangelio que habla de que Jesucristo es quien vino a morir por nuestros pecados, aquel Evangelio que nos está hablando de que solamente a través de Jesucristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Espero que ese sea nuestro mensaje. Espero que ese sea el compromiso que nosotros tenemos de seguir predicando la maravillosa palabra de Dios. Que Dios les bendiga.